Alberto Acosta, que se encuentra en esta mañana con nosotros y nosotras en este programa Voces y Propuestas. Te agradecemos, Alberto, por mantenerte conectado desde el inicio del programa. Presentamos a Alberto Acosta. Él es expresidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador, la última Asamblea Constituyente, economista, docente, investigador. Alberto, te hemos tenido ya en otros programas, hemos conversado contigo. Hoy es un día de bastante incertidumbre en tanto a la movilización que llega a Quito, que llega a los exteriores del Consejo Nacional Electoral, que llega también al el Tribunal Contencioso Electoral y a la Fiscalía. Varios actores institucionales están en este conflicto que se ha generado en torno a la disputa por la administración del poder político. Comenzar con este escenario, ¿cómo le ves hoy que amanece Ecuador en tanto a lo social y a lo político? Buenos días, Alberto. ¿Nos permites un momento, Alberto? Estamos, que no te escuchamos. Si nos permites un minuto, por favor. Podemos, listo. Muchas gracias, Alberto, por esperar. Ahora sí, por favor, proceda con tu respuesta. Les decía muy buenos días, gracias. Tanto a ti, Luciana, como a Jorge, y por supuesto a la audiencia de Wambra Radio. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente y tratar algunos temas que sin lugar a dudas nos interesan a todos los habitantes de este país. Estamos viviendo, yo diría, tratando de hacer un paralelismo con el lenguaje común, una suerte de compleja telenovela. Cada día, yo diría, cada hora, tenemos alguna sorpresa. Y todo empieza alrededor del personaje de la telenovela que resultó un inepto, un mediocre y un irresponsable. Me refiero al Consejo Nacional Electoral, incapaz de llevar adelante con transparencia un proceso muy importante en la vida democrática del país. Las elecciones no son el sinónimo de democracia ni la única expresión de democracia, pero si estamos impulsando un proceso electoral, lo mínimo que podemos esperar es transparencia. Y eso es lo que está faltando. Hemos tenido una serie de señales que demuestran que en el Consejo Nacional Electoral se están arreglando cosas, incluso entre gallos y medianoche, como fue la proclamación de los resultados de la primera vuelta la madrugada del sábado al domingo. Por eso digo, esta es una suerte de telenovela compleja que nos tiene a todos atónitos y cada vez más indignados. Pero ojo, exigir transparencia no es solicitar que se interrumpa el proceso electoral. Exigir transparencia no es alentar ninguna intentona golpista. Exigir transparencia es lo mínimo que podemos esperar en un proceso electoral. Y estamos en un proceso electoral en el cual los resultados, que aunque no son definitivos, nos permiten llegar a ciertas conclusiones, los resultados provocaron una suerte de terremoto político. Yo quisiera señalar eso que me parece fundamental. ¿Por qué digo una suerte de terremoto político? De las tendencias dominantes que estaban influyendo en el proceso electoral antes del 7 de febrero, surgían una serie de señales que nos anticipaban. Por un lado, que se iba a llegar en una sola vuelta a resolver el tema. Las elecciones iban a ganar los correístas con más del 40%. No fue así. Llegaron a un 32%, están en el primer puesto, no se discute, salvo que hubiera otros resultados que no los conocemos y que estaríamos frente a un fraude monumental, cosa que este rato no lo vemos. El hecho real y cierto que se toparon con el techo. No tiene un techo más este rato en primera vuelta el correísmo y obtiene el mismo número de votos o un mismo porcentaje, para ser más precisos, que en la consulta popular de febrero del año 2018, cuando invitaron a votar no a la consulta planteada por el actual presidente Lenín Moreno. Del otro lado de la escena dominante, diríamos, de la misma argolla del poder, están los de la derecha oligárquica, creo, y social cristianos, a los cuales no solo que no llegaron al techo, se les cayó el techo encima. Eso es un verdadero terremoto. Creo, un Lazo, en la primera vuelta en el año 2017, obtuvo el 28%, algo más del 28% de los votos. Y Cynthia Viteri, en ese mismo año,
obtuvo más del 19% de los votos. Entre los dos obtienen 19% de los votos. Se les cayó el techo. Y en ese contexto emerge la candidatura de Yacu Pérez, que mueve el piso. No solo que mueve el piso con la posibilidad de llegar a la segunda vuelta como finalista, sino que además abre el escenario político nacional y nos permite superar esta neblina que nos impide comprender la realidad del país, que se sintetiza entre correístas y anticorreístas. Los problemas de fondo comienzan a verse con más claridad gracias a la presencia del movimiento indígena, que una vez más sacude el tablero nacional. Este creo yo que es el punto medular, y ahí vemos cómo hay una gran confluencia de intereses. ¿A quienes no les conviene que Yacu Pérez llegue a la segunda vuelta? En primer lugar, sin lugar a dudas, al candidato Lasso y sus aliados, porque de lo contrario se quedan al margen de la ley electoral. Y también al correísmo. No es una casualidad que la primera persona que ya dijo cual mago que va anticipando lo que va a suceder el lunes 8 de febrero, que quien llegaba a la segunda vuelta era Lasso y no Yacu, fue Rafael Correa, desde que está prófugo en Bélgica. En ese escenario entonces hemos visto cómo los unos, por tratar de llegar, hacen todos los esfuerzos para que Yacu no pase, y los otros, para no enfrentar a Yacu Pérez, se dan las vueltas y se desata una campaña incluso de racismo y un ataque furibundo en contra del candidato indígena Yacu Pérez. A ratos les veo cual babosas a las que se les ha puesto sal, revolcándose sin saber qué hacer, y en una actitud que en la segunda vuelta les va a generar muchas complicaciones, tanto a los unos como a los otros, porque gane quien gane, si los dos finalistas son Arauz y Lasso, a la postre tendrán una carga de fraude que puede ser cierta o no puede ser cierta, pero eso va a pesar para el próximo gobierno, que tiene que enfrentar una de las crisis mayores que está atravesando el pueblo ecuatoriano. Ya ocurrió el anterior, de alguna manera eso ya ocurrió el anterior periodo, las anteriores elecciones. Lenín Moreno inicia, digamos, su mandato también con esta sombra de un fraude que finalmente no fue comprobado. Ya puede pasar exactamente lo mismo. Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias ya, digamos, en términos económicos y políticos para el país, precisamente que se inicie un mandato con ese ambiente, con ese olor, digamos, a fraude? El problema ahora, reformulemos la respuesta. En cualquier caso, un presidente de la República tiene que ser electo no solo con el número suficiente de los votos, sino con una carga enorme de legitimidad. Por eso es importante insistir una y otra vez que la transparencia es clave. Aquí no se está favoreciendo a ningún candidato cuando se exige transparencia. Que los resultados electorales que realmente responden a la voluntad del pueblo ecuatoriano se respeten, es lo único que se solicita, transparencia. Y eso lo va a hacer bien a cualquier gobernante que comience su gestión. Pero en este caso concreto, estamos en el año 2021, cuando el Ecuador atraviesa una de sus mayores crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales y políticas. No solo el Ecuador, el mundo entero. Requerimos un gobernante que tenga la suficiente legitimidad y la capacidad, desde esa base de transparencia en el proceso electoral que le da la legitimidad, no solo la legalidad, plantear respuestas que van a necesitar convocar a amplios sectores de la sociedad. Es muy importante que se tenga en consideración la necesidad de respuestas estructurales que estuvieron ausentes en la campaña, en la primera vuelta al menos, y que tienen que dar paso a esas necesarias salidas que está demandando el pueblo ecuatoriano. Los problemas son sumamente graves. No solo es una cuestión de la ausencia de la vacuna del coronavirus, sino que hay otras cuestiones mucho más profundas, quizás, como una economía que sigue atada a la exportación de recursos primarios, atada a los extractivismos, una economía que no da respuestas a la excesiva concentración de la riqueza, una sociedad que se ha caracterizado, sobre todo el año pasado, por parte de los grupos dominantes en el egoísmo. No ha habido respuestas solidarias de reciprocidad. Creo que estas son algunas de las cuestiones de fondo que tienen que enfrentarse simultáneamente con la vacuna del coronavirus.
y estamos en un contexto de crisis. Quizá la convocatoria de elecciones y lo que está sucediendo con las elecciones también tiene que ver con una crisis de la representación política y de la clase política. Y aquí viene como después de la segunda vuelta, dado los resultados que sean, las organizaciones sociales, la sociedad ecuatoriana, está en la capacidad, en este contexto de crisis económica, subempleo, desempleo, crisis sanitaria, en donde los contagios continúan y la protesta en la toma del espacio público se hace bastante complicada, ¿está la organización social en este momento como apta para poder exigir que den ese golpe de timón y puedan existir cambios estructurales? ¿O vamos a vivir como un año de incertidumbre hasta que nuevamente se reacomoden las fuerzas políticas? Bueno, yo estoy viendo que el triunfo de Yacu Pérez, que es el triunfo del movimiento indígena y popular, demuestra que hay procesos en marcha que se están consolidando. Sin minimizar la figura del candidato Yacu Pérez, que tiene varios elementos atractivos y que le han permitido posicionarse en diversos segmentos de la sociedad ecuatoriana, no es menos cierto que el movimiento indígena es el que está haciendo de motor de este proceso, está emergiendo en este proceso. Y eso tiene que ver con su larga lucha de resistencia al colonialismo, su larga lucha de resistencia al racismo, con su larga lucha de resistencia a la lógica de explotación capitalista, tanto de la mano de obra como de la naturaleza. Y naturalmente todo esto tiene que ver con lo que significó la movilización, la rebelión de octubre del año 2019. Esa rebelión fue posible a todo el proceso anterior, incluso de resistencia durante el correísmo, a todo un aparato de represión, de persecución, de división que se impulsó desde el gobierno de Rafael Correa. Eso se consolida en la protesta popular eminentemente democrática, duramente reprimida por parte del gobierno de Lenín Moreno en octubre del año 2019, cuando el pueblo sale a las calles a protestar contra medidas económicas vandálicas. El vandalismo y la represión vino del gobierno de Lenín Moreno. La respuesta del pueblo fue democrática y eso se expresa este rato en las urnas y en esta gran movilización que está liderando el movimiento indígena para llegar el día de hoy al Consejo Nacional Electoral. Una movilización que proviene de prácticamente todas las regiones del país. Toda la sierra, están caminando desde la costa, están caminando desde la Amazonía. Hay gente que se está ya congregando en la ciudad de Quito para hacer una manifestación que entiendo y debe ser pacífica, eminentemente democrática. Pero aquí hay un asunto adicional. ¿Por qué el movimiento indígena tiene esa fuerza? Por lo que fue la movilización de octubre del 2019, ya lo dije, pero además, en medio de la pandemia, ante la ausencia de un gobierno que de responsable y solidario no tiene absolutamente nada, me refiero al gobierno de Lenín Moreno, las comunidades indígenas se reconstituyeron para protegerse en términos sanitarios, para asegurar su alimentación e inclusive su seguridad individual y colectiva. Y eso también debe explicar por qué la votación de Yacu Pérez es tan elevada en las provincias con mayoría indígena. En algunas llega a más del 40% de la votación. Solo hay una donde habría que preguntar qué pasó, que es la provincia de Imbabura, pero en el resto la presencia del movimiento indígena es indiscutible. Y eso que vienen arrastrando algunas disputas en la cúpula de la CONAIE y algunos personajes influyentes en el mundo indígena no han tenido, a mi criterio, la suficiente claridad para sintonizarse con este proceso que viene desde atrás y va a ser la base para resistir los avatares, los ataques que podrían surgir desde cualquiera de los dos gobernantes. Porque en esencia, tanto Arauz como Lasso van a dar paso a la misma lógica desarrollista, extractivista, en su esencia patriarcal y colonial. A propósito de eso, Alberto, yo sí quisiera que topemos el punto de la consulta de Cuenca, porque estamos como viendo estos escenarios, ¿no? Justo lo acabas de decir, sea quien sea que llegue, va a impulsar el extractivismo, pero precisamente en estas mismas elecciones tuvimos la consulta de Cuenca que con el 80% se aprobó la prohibición
del extractivismo, la prohibición de las concesiones mineras en estos espacios. Hay voces que dicen que esta prohibición, este retiro, digamos, de las concesiones solamente aplicarían de aquí para el futuro, no podría aplicarse de forma retroactiva, es decir, que las que ya están instaladas podrían quedarse ahí. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? Primero, ¿es posible realmente revertir esas concesiones que están ahí a partir de la consulta de Cuenca? Sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de esta consulta para que desde las organizaciones se pueda impulsar una economía anti-extractivista o una economía post-extractivista, que es más o menos lo que se plantea desde las organizaciones, sobre todo ecologistas, y también desde los sectores indígenas y sociales en general? Luisana, empecemos en primer lugar rescatando la significación de la consulta popular el 7 de febrero en el Cantón Cuenca. Cuenca es la tercera o la cuarta ciudad en número de habitantes en el país. Es una ciudad grande, muy importante en la vida nacional, y representa un llamado de advertencia a cualquier futuro gobernante. Se comienza a consolidar desde el marco constitucional, apegado a la ley, un movimiento cada vez más vigoroso que lo que quiere es al menos liberar todas las fuentes de agua de la minería. Este debería ser el punto de partida para cualquier gestión, cumpliendo con lo que ya se aprobó en el mandato constituyente de Montecristi del día 18 de abril del año 2008. Allí se prohibió minería en toda zona de recarga hídrica, como pueden ser ríos, lagunas, humedales, páramos, por supuesto, manglares. No puede haber minería. Ese es el punto de partida. Una cuestión que no se respetó en la ley de minería impuesta en el año 2009, ley que además es inconstitucional, y toda la minería en el país, si tuviéramos el tiempo puedo demostrar, tiene bases de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Este es el primer punto de partida. Luego, Cuenca demuestra que la resistencia y la lucha que se está consolidando entre el campo y la ciudad va cobrando cada vez más fuerza. En Girón, un cantón pequeño al lado del Cantón Cuenca, hubo una consulta popular que se realizó el 24 de marzo de hace 2 años, el 2019, impulsada desde el 2011 de manera tenaz y resistiendo los embates del correísmo que frenaba las puertas para esa consulta popular. Allá también más del 80% de la población dijo no a la minería. Y esta lucha de Cuenca entonces se va proyectando al resto del país. Es de desear que pronto similares propuestas de consulta popular se realicen. Se está hablando, por ejemplo, en la provincia del Oro, en Santa Rosa, para tratar de frenar los embates de la minería que está contaminando los ríos. Se está hablando en el distrito metropolitano de Quito, en el noroccidente, con el fin de detener los avances destructivos de la minería. Ahí tenemos la población de Pacto, que está concentrada defendiendo su territorio, su naturaleza, su vida, sus bosques, el agua en general, desde ya 2 meses, en la Y de la Victoria. Yo creo que son procesos que se van a ir ampliando y el triunfo en la consulta popular de Cuenca se va más allá del Ecuador. Entonces, en ese escenario, yo rescataría 3 puntos fundamentales. 1, la necesidad de defender el agua, que ha sido uno de los elementos de lucha del movimiento indígena y en particular del candidato Yacu Pérez. El agua es vida, el agua no puede ser negocio. Entonces hay que proteger las fuentes de agua como son todos los páramos. 2, la necesidad de construir otro tipo de economía que nos vaya liberando de este estigma de ser países producto, simplemente países exportadores de materias primas. Y 3, la necesidad de consolidar procesos en los que el pueblo ecuatoriano directamente asuma en sus manos su futuro. Para eso sirve la Constitución de Montecristi. En el artículo 104 se abre la puerta para este tipo de consultas populares. Y yo diría que si los señores mineros están empeñados en irrespetar la voluntad del pueblo de Cuenca, están jugando con fuego. Porque aquí no es cuestión de recurrir a las leguleyadas. Aquí es necesario escuchar la voz del pueblo cuencano y no comenzar a tentar al diablo, porque podría haber respuestas que yo no apoyaría, que tendrían que ver con una
necesaria defensa de la consulta popular, pero sin violencia tienen todo el derecho a movilizarse en Cuenca e incluso podrían hacer ya una suerte de paro preventivo para que se respete la voluntad del pueblo. Listo. Y Sí. para finalizar, Alberto, y ha sido como la constante en esta conversación. El domingo, entre gatos y medianoche, y no es una frase desgastada porque se comprobó Así fue, pues, en el así Consejo fue, Nacional Jorge, Electoral de medianoche. a las Pasados 2, de la mañana, en realidad. 2:30 de la noche. 2:30 de la mañana, sí. de la madrugada. Sí. Se proclamaron los resultados. Resultados que plantean a los y las ecuatorianas una segunda vuelta. Pero hay temas que le superan a estas candidaturas. Hay temas de derechos, de agenda de derechos, que, sin embargo, a pesar de que le superan a las candidaturas, se están invistiendo los discursos de estas candidaturas a partir de el marketing político. Ayer ya veíamos a un Guillermo Lasso hablando sobre acoger temas ambientales y temas también de lo que él llamó ideología de género erradamente, y intentando desde el discurso hablar de la reivindicación de los derechos de las compañeras mujeres. Cuando lleguemos al 11 de abril y debamos de elegir a quién va a administrar la cosa pública, la generación de la política pública en el país, ¿qué va a suceder en esta confrontación de discursos? Esa sería como la primera pregunta. Y la otra, superar este tema de lo electoral sin abandonar la administración pública, porque se vuelve un reto para la organización social, porque no se puede desconocer que existe alguien, un mandatario, que va a direccionar la política sin que necesariamente se apueste el todo por el todo en la administración, en la exigencia de la política pública. No hay que abandonar también la exigencia social. ¿Qué va a pasar en este posible escenario? Bueno, estamos viendo este rato, Jorge, que las candidaturas, tanto la de Lasso como la de Arauz, tratan de adecuar su discurso para tratar de conseguir votos. Eso me parece que es una respuesta natural en un proceso electoral como el que estamos embarcados. Pero el asunto es si vamos o no a comer cuento. Lasso dice que ahora sí está dispuesto a hablar sobre los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Incluso dice que, a pesar de que no está de acuerdo él personalmente, como demócrata discutiría la cuestión del aborto. Está también hablando de la necesidad de abordar cuestiones relacionadas al mundo indígena. Algún rato dijo que va a detener la minería en los páramos. Todo eso dicen cuando están en campaña. Y el otro candidato, Arauz, también habla de los extractivismos, pero simultáneamente su candidato a vicepresidente se reúne con las grandes empresas mineras a través de la Cámara Nacional de Minería y está demostrando cuál es la realidad. Hay que estar muy atentos para que no nos coman cuento con los discursos. Este rato van a ofrecer el oro y el moro, como se dice vulgarmente. Después nos dirán que busque quién te ofreció, busque quién te dijo, porque no lo van a cumplir. Aquí la esencia tendría que ser de avanzar en la discusión del cómo es el manejo real de estas dos propuestas de gobierno, desarrollistas, extractivistas, en esencia patriarcales y coloniales. Por lo tanto, no hay que caer en el juego, no hay que comer cuento, ya lo he repetido varias veces, y lo que hay es que seguir construyendo alternativas desde la sociedad movilizada. El movimiento indígena, los movimientos populares, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, de estudiantes, de maestros y maestras, tienen que estar atentos. Yo diría que este es el momento, justamente ahora, antes de que empiece el grueso de la campaña electoral hasta llegar al 11 de abril, para que se autoconvoque el Parlamento de los Pueblos y encontremos colectivamente respuestas. Ese Parlamento de los Pueblos, en donde hay más de 180 organizaciones y que planteó respuestas económicas muy interesantes en octubre del año 2019 y que volvió a hacer una propuesta mucho más amplia que se conoce como la Minga por la Vida, elaborada desde, si la memoria no me falla, desde abril a julio del año pasado en plena pandemia. Entonces, este es el momento para que se reconfiguren las fuerzas sociales y políticas, teniendo al movimiento indígena como uno de los actores fundamentales, convocando al Frente Unitario de Trabajadores, a la Unión Nacional de Educadores, pero sobre todo
al Parlamento de Mujeres. Las organizaciones de mujeres tienen que comenzar a liderar cada vez más todos los movimientos sociales. Yo creo que es un momento muy especial en el cual, en medio del proceso electoral, se pueden consolidar las propuestas y las organizaciones de esta sociedad en movimiento, que es la única que nos permitirá enrumbar adecuadamente a este Ecuador tan sufrido, tan golpeado, tan maltratado. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por tu tiempo para ayudarnos con esta entrevista. Ya vamos a empezar también con la siguiente invitada y de nuevo debemos de estar molestando para otros momentos. También nos ayudes con un análisis como el que nos ayudaste ahora. Economista Ana, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Para mí es un honor, un gusto y no es nunca una molestia. Gracias. Gracias.